Buenos días tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. En agradecimiento a Dios por los 15 años de vida de Diana Natalia García Fox. Como cristianos católicos, participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno 1 hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. El mensaje de este 21º domingo es para todos una invitación a la conversión radical del corazón, a fin de consultar el reino, porque solamente los esforzados le darán alcance. Necesitamos convertirnos y urgentemente. Mañana puede ser tarde. La Santa Misa será presidida por Padre Territul. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán en esta sagrada liturgia. A todos. Bienvenidos a nuestra celebración. La persona que está al lado le podemos decir: Cristo vive en tu corazón hoy y siempre. Cristo vive en tu corazón siempre. Cristo vive en tu corazón, yo también. Como familia de Dios, comencemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Reconocemos nuestra impiedad. Pedimos al Señor que sane el corazón, que sane los pecados, que nos purifique con su presencia, con la sangre de Cristo. Arrepintámonos, pues. Yo confieso ante Dios Todopoderoso
y ante ustedes mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oramos al Señor para que nos fortalezca con su presencia. Señor Dios nuestro, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente nuestros corazones estén firmes, donde se encuentra la verdadera alegría por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse y escuchar las lecturas. Sí, La primera lectura del profeta Isaías
El último capítulo del libro de Isaías es un cuadro grandioso de la universalidad de la salvación. En los finales todos tendrán entrada libre al templo de Yahvé. Aquí se manifiesta la voluntad salvífica de Dios. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: Yo, conociendo sus obras y sus pensamientos, vendré para reunir las naciones de toda lengua. Vendrán para ver mi gloria. Les daré una señal y de entre ellos enviaré supervivientes a las naciones. A Tarsis, Libia y Lidia, Tubal y Grecia, a las costas lejanas, que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria a las naciones, y todas las naciones, como ofrenda al Señor, traerán a todos vuestros hermanos, a caballo y en carros y en literas, en mulos y dromedarios, hasta mi santa montaña de Jerusalén, dice el Señor. Así como los hijos de Israel traen ofrendas en vasos purificados al templo del Señor, también de entre ellos escogeré sacerdotes y levitas, dice el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Alabar al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos, todos los pueblos. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre, dura por siempre. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. 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 La segunda lectura de la carta de San Pablo a los Hebreos. Dios permite que recaiga pruebas sobre los cristianos. Dios nos corrige y purifica por el bien de nosotros y de la iglesia. Él es un Padre preocupado y amoroso. Escuchemos con atención. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron? Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, ni te desanimes por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Soportáis la prueba para vuestra corrección, porque Dios os trata como a hijos. Pues, ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna corrección resulta agradable en el momento, sino que duele, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Por eso,
Fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes, y caminad por una senda llana. Así el pie cojo no se retuerce, sino que se cura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio según San Lucas. El mensaje global del Evangelio de hoy, más que el número de los salvados e incluso que la dificultad misma para salvarse. ¿Cómo podría sugerir la imagen de la puerta estrecha? Es la oferta universal de la salvación por parte de Dios. Hermanos, los invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Que así sea. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos. Mientras se encaminaba a Jerusalén, alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se van a salvar? Jesús le respondió: esfuérzate por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar a la puerta, diciendo: Señor, ábrenos. Pero él le responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quién son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur. Participarán en el banquete del reino de Dios, pues lo que ahora son los últimos serán los primeros, y lo que ahora son los primeros
serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Las lecturas de hoy son muy significativas. Nos invitan, por un lado, al júbilo, a la conversión, a la perseverancia. Por otro lado, a un cambio de corazón y también a esforzarnos por Dios. La primera lectura tomada de Isaías está tomada de la tercera parte de Isaías. Quizás algunos saben que Isaías se toma el primero de Isaías antes del exilio, segundo o deutero Isaías en el exilio y luego trito Isaías o tercer Isaías luego del exilio. El primero habla de lo que es admonestación, de cambio de corazón, de arrepentirse de su maldad y de su inmoralidad. El segundo va a hablar de mantenerse fieles y firmes en medio de la prueba. Y este habla de cómo Dios restaura, cómo Dios libera, cómo Dios salva, cómo Dios bendice. Y que después de la purificación va entonces a ponerles a ellos a que sean los que sirvan, los que animen, los que ayuden, porque han sido purificados de su inmundicia, de sus idolatrías, y han reconocido que Dios es el que tiene que ser el centro de todo, y no las cosas, no las personas, sino que Dios es el que tiene que regir la mente, el cuerpo, el alma, el sentimiento. Entonces, este tercer Isaías lo que está presentando es un júbilo, una alegría de que al fin vienen los deportados, pero no solamente eso, sino que de diferentes lugares vendrán a alabar a Dios en la montaña de Jerusalén. Vendrán a alabar a Dios para servirle, para honrarle, para hacer lo que debieron haber hecho hacía siglos atrás. ¿Cuánto tiempo se toma a alguien sentar cabeza? A toda la vida. Y el pueblo de Israel le tomó generaciones tras generaciones, siglos tras siglos. Entonces, se nos llama a que nosotros asentemos cabeza con Dios. Se nos llama a que nosotros podamos vivir en sus mandamientos, que podamos vivir en su amor, en su moral, en su presencia, en sus designios, que podamos vivir confiando plenamente en Él en vez de hacer nuestra voluntad por encima de Dios. Antes de tú hacer, planificar o lo que sea que tú quieras realizar, ora y pídele al Señor, Señor, esto te agrada, esto te alaba, esto va con tu voluntad. Consulta la palabra de Dios, quizás busca dirección espiritual. Procura que lo que hagas sea a la luz de Cristo Jesús, para que tengas verdadera esperanza, seguridad, firmeza y puedas hacer las cosas según Dios, con Dios y con la fuerza de Dios, y podrás hacer mucho más de lo que tú esperabas. Porque es en Cristo Jesús que lo haces y con la fuerza de Dios. Diferente al mundo. El mundo de hoy en día quiere, con la nueva era, con lo que es el relativismo y con otras influencias orientales y demás, hacer creer que tú eres el poder, que tú eres la gran chavienda. O quieren hacer creer que es solamente lo que está en la cabeza, porque está en un orgullo y una autoidolatría. Se nos invita a reconocer que Dios es el que tiene el poder y que es con la fuerza de su Espíritu que podemos hacer las cosas. Es con su amor que podemos proceder. Es con su alegría, ternura y confianza que podemos hacer las cosas y que nos sale mejor. Porque el honor, el poder y la gloria hay que dárselo a Dios. Pues este tercer Isaías
lo que está presentando es que al fin ellos como que encajaron y pudieron reconocer que su vida estaba hecha para darle culto a Dios, para alabarle y glorificarle de todas las maneras posibles y servirle. Posteriormente el Salmo nos está hablando de alabar a Dios, de ser alabanza para Dios, de poder darlo a conocer. En la relación entre esa primera lectura del Salmo es que una vez regresan a Jerusalén, tienen una misión. La misión es dar a conocer las maravillas que Dios hizo, cómo Dios les sostuvo en el cautiverio, cómo Dios les sostuvo en el destierro, cómo Dios fue su única esperanza, única seguridad, única alegría, única fortaleza, y por lo tanto tendrían más tenacidad, seguridad y entereza para enfrentar lo que viniese. Por lo tanto, el Salmo está elogiando cómo aquellos que se sostienen en la prueba pueden dar un mejor testimonio de lo que Dios hace. Porque Dios es el que nos da el sostén, es el que nos da la firmeza para caminar, para seguir adelante, para no caer en la tentación. Y hablando de tentación, la segunda lectura nos presenta cómo los que Pablo está escribiendo tenían cierta tentación, unos al orgullo, otros a la carnalidad, otros a pensar que ya tenían a Dios por donde querían y no tenían que hacer más nada. Y Pablo les está diciendo, para la salvación necesitas humildad, no ponerte ni por encima de Dios, ni creerte tú que eres el Dios, ni ponerte tú por encima de otros, ni aplastar a otros, sino tú procurar que lo que hagas lo hagas con servicio, de alegría, de amor, de humildad, que puedas dominar las pasiones, que puedas dominar los impulsos, que puedas dominarte tú, para entonces poder tener paz y mantenerte en oración. Cuando dice que doblen rodillas es porque les invitaba a orar para que no se creyeran que todo era de la prepotencia, sino que Dios era la potencia, que Dios era la seguridad, la fortaleza, y que Él es el que da la vida, y por lo tanto es a Él que tenemos que ir, a Él que tenemos que rendirle cuentas. También se nos invita en esta segunda lectura a reconocer cómo Dios quiere obrar en nosotros y estamos llamados con el testimonio a poder llevarle a los demás. Pero ese testimonio es de convencimiento. Ese testimonio es de palabra y de obra. Ese testimonio es de cómo hemos vencido nuestras situaciones para ayudar a otros, cómo podemos nosotros, con la consolación y fortaleza que Dios nos da, consolar y animar a otros también, para que entonces estemos prestos para servir, prestos para lidiar con la vida, prestos para ser instrumento de la gracia de Dios y dejar que Dios nos utilice en donde estemos, para que entonces otros también puedan crecer. Y te pregunto, ¿qué testimonio tú le das a los de tu casa? Está bien chévere aquí en la iglesia, ¿verdad? Sonriente y demás. Ay, qué bueno, estamos como si fuese en el Monte Tabor, en la Jerusalén celeste. Gloria a Dios. Y cuando llegas a tu casa, ves a 2 o 3 todavía durmiendo, dices, levántense, ¿por qué no fueron a misa? Entonces se levantan con mala cara y dicen, ¿y eso? Que fuiste a esa misa. A veces lo que queremos hacer bien lo hacemos mal por la actitud corajúa, trompúa y chabona. Y se nos invita a calmar el monstruo. Y recuerda que es un proceso. Si Dios estuvo más de 500 años con el pueblo de Israel tratando de convencerlo, que no serás tú. Por lo tanto, hay que tener paciencia, compasión, entendimiento, pero mucha oración. Hay que doblar rodillas para la conversión de los demás. Pero hay que darle testimonio con la actitud, porque tú puedes tener todo el conocimiento magnífico, pero si tu actitud es de limón agrio, ellos no van a ver conocimiento, ellos van a ver un limón chupado y fruncido. Por lo tanto, pídele a Dios que te ayude a tener mayor caridad, conciencia y paciencia, para que puedas llegar a los demás con suma benevolencia. Así pues, en el Evangelio se nos insta más todavía
a que podamos entrar por la puerta estrecha. Aquí sería, no, las dos todas son iguales, pero la puerta más estrecha, una sola hoja. ¿Qué quiere decir? Que hay que sacrificarse, que hay que esforzarse, que hay que darse a Dios, hay que tonificarse uno, hay que leer. Hay gente puertorriqueña no les gusta leer, son de escuchar y de mirar, pero de leer no todo. Hay que esforzarse por leer y tener conocimiento de las cosas de Dios. ¿Cuántos aquí leen la palabra de Dios? Muy bien, me alegro, como una cuarta o quinta parte. ¿Y los demás? Quizás por internet, vamos a ver. Ahora, tenemos que hacer hábito de lectura y hábito de lectura de la palabra de Dios, para que entonces no nos vengan a engañar de otros sitios, de otros lugares y personas que realmente no están con la fe que Cristo enseñó, la que Cristo fundó, sino que podamos nosotros ser luz, faro, esperanza, consuelo, y podamos ser personas que muestran la fe a los demás con dulzura, alegría y firmeza, no con rudeza. Entonces, se nos llama a que podamos empaparnos del Señor. Esa puerta estrecha implica que cada cual pueda ver qué tiene que mejorar, qué tiene que superar, qué tiene que sanar, para que entonces pueda ser mejor. Cuando tú te sientas a comerte un bistec, ¿te lo tragas entero o lo masticas? Te pregunto, ¿quién te traga a ti? Tenemos que digerir, por así decirlo, entrar por la puerta estrecha. Tenemos que digerir en nuestra vida los eventos y las situaciones para no ser agrios ni ser amargos. Necesitamos entonces dejar que Dios nos aquilate, nos purifique, nos amoneste, que Dios nos vaya limpiando, sanando, transformando, lo que dice la segunda lectura también, que nos corrija, para que entonces podamos estar mejor sazonados. Ok, ¿cuántos aquí tienen licencia de conducir? Muy bien. ¿Sabes lo que significa eso? Que pasaste un examen que puede decir que tú no eres una amenaza en la cajetera. Y algunos, yo creo que compraron al instructor, porque son una amenaza en la cajetera. Pues entonces, el cristianismo nos invita que a través del bautismo y de los sacramentos, nosotros pasemos también un proceso de educación en la fe, donde se pueda garantizar un poco que no seamos amenaza para los demás, sino que seamos bondad, esperanza, caridad, consolación, fortaleza y a la misma vez sentido de acercarles a Dios con nuestra vivencia. Por otro lado, esa puerta estrecha significa que voy a trabajar con mi yo, voy a trabajar con los egoísmos, voy a trabajar con la voluntad, voy a trabajar con los sentimientos, con los afectos, voy a trabajar con las pasiones, voy a trabajar con las indecisiones, voy a trabajar con el sentido del hoy y del mañana, para no postergar, sino hacer hoy lo que hay que hacer hoy. ¿Por qué digo eso? Porque hay puertorriqueños que dejan todo para después. Y después no hacen nada. La esposa, por ejemplo, le está diciendo hace 20 años, mira, arregla la puerta. Olvídate, te la puedes cejar. Le pones una aldaba. Vagancia por no moverse. Sin embargo, a todo el vecindario le arregla todo lo que hay que arreglarle. Luz de la calle, oscuridad de la casa. Y pasa a la inversa también. Hay damas que son así también, que les cae la depresión, la dejadez y hacen como que se les caiga encima la casa. No podemos quedarnos en el dolor, en la angustia de la desilusión del pasado o de falsos amores o de situaciones donde nos quedamos estancados por no tomar una decisión o que nos quedamos estancados por no hacer lo que nos toca. No podemos esperar siempre que otro haga. Haz lo que te toca a ti y hazlo ya, para que entonces funcionen las cosas. Por otro lado, se nos invita en ese evangelio a que
podamos encontrarnos de tal manera que nos movamos para Dios, que podamos tener un proceso personal continuo de conversión. A veces decimos, sí, ya yo estoy bautizado, y hay gente que se cree que no tiene que hacer más nada, o sí, ya tengo X sacramento. Mira, tendrás todos los sacramentos que puedas tener, pero todos los días tienes que hacer una revisión de vida para ver qué todavía no le he entregado a Dios, qué todavía me falta para poder servir mejor o para poder trabajar ciertas actitudes. Pide, o para salir de X pecado. Pídele al Señor entonces que te ayude a verte como Él te ve, a amarte como Él te ama, pero a servirle como Él te llama a hacerlo. El Papa ha dicho varias veces que no podemos, los católicos, ser estatuas en la iglesia. Tenemos que movernos para Dios, ser proactivos y hacer que ocurra el bien a los demás. Se nos invita entonces a poder ir a la calle. Puedes llevar el boletín, puedes llevar el visitante, puedes llevar un extracto del Evangelio de hoy y explicárselo a las personas. Puedes orar por ellos en su casa. Puedes hacer muchas otras cosas. Se pueden empezar nuevos apostolados. Se pueden hacer tantas situaciones bonitas y ayuda. Pero si tú no te mueves, se queda en la cabeza. Es solamente un buen deseo y quizás una ilusión. Hoy se necesitan más y más obreros en la viña para poder servirle a Dios. En este evangelio se nos reta a que podamos nosotros no quedarnos fuera, sino adentro. ¿A qué se refiere Lucas con esto? Lucas recuerda que está escribiendo ese evangelio para decir que los que no eran judíos, Dios los está llamando al redil a que sean los que vivan, alaben, glorifiquen, sirvan, porque los judíos del tiempo de Jesús y de Lucas, en su orgullo, en su soberbia, en su arrogancia, rechazaron al Mesías, rechazaron la vida eterna, rechazaron la salvación, porque no quisieron a Cristo como Señor de su vida y no aceptaron a Jesús como Dios. Pues entonces Lucas le está diciendo, aquellos que ustedes no querían que fueran, son los que son ahora. No es un quítate tú para ponerme yo, no es esa la idea. Es que para el reino de Dios hay que tener humildad, hay que tener apertura, hay que decirle, Señor, obre en mí como tú quieras, en vez de ponerle peros a Dios. Y los judíos del tiempo de Jesús le pusieron todos los peros posibles hasta matarlo. Entonces, lo que nos presenta Lucas aquí es que Cristo puso a aquellos que eran últimos como primeros, los no judíos. Y los judíos se quedaron atrás porque no aceptaron al Mesías. Entonces, lo que nos presenta esa enseñanza es que nosotros no podemos quedarnos atrás pensando que otro haga por mí, haz tú por los demás. O pensando, no me tengo que mover ni hacer nada porque me traen todo. No, muévete tú y sirve a los demás. O pensando, ya yo tengo lo que tengo, ya he hecho lo que he hecho, no tengo que hacer más nada. No te duermas en laureles pasados. Todos los días tienes que hacer por ti, por Dios y por los demás. Oración, intercesión, obras de caridad, quizás hasta un ayuno semanal si la salud lo permite. Posiblemente una hora santa a la semana o más si quieres todos los días. O si quieres misa diaria puedes hacerlo también. Hay que interceder por la familia, hay que orar por los demás, hay que orar por Puerto Rico, porque está lleno de diferentes maldades y situaciones adversas a la fe y cada vez hay más descreídos y consentidos. Y se necesita más sentido de unidad comunitaria y más sentido de hermandad y más sentido de Dios. Hay que devolverle a Dios a Puerto Rico. No pienses que porque tú crees ya otros creen. Hoy en día hay manifestaciones anticristianas. Hay personas que no quieren saber de Dios. Hay personas que prefieren su mundo aparte y sus cosas aparte y su materialismo y su mundanalidad a estar con Dios. Y rige entonces el desorden. Se nos invita a encontrar que Cristo es el que quiere traernos otra vez al orden, a su alegría, a su amor, a su esperanza, a seguir la disciplina de la palabra de Dios, para que podamos entrar y estar en verdadera paz, seguridad, esperanza, consolación. Jesús nos pide entonces que nuestra vida sea con Él, para Él y en Él. Para eso necesitamos el Espíritu Santo. Para eso se necesita que nosotros podamos hacer la diferencia. Y tú dirás, ¿y cómo puedo hacerlo? De la misma manera
que los discípulos lo hicieron. Eran cobardes. ¿Y cómo se cambiaron de cobardes a valientes? Con el Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Se quedaron orando, pidiendo la fuerza de lo alto para tener vigor y valor para lanzarse a la calle. También nosotros todos los días tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos llene, que nos renueve, que nos fortalezca, que nos unja, para que podamos ser verdaderos emisarios de Cristo para los demás. Por otro lado, ese Espíritu Santo viene cuando en humildad tú le pides al Señor que obre en tu vida 100%, para que puedas ser entonces de los que pueden llevar a Jesús a los demás en la sencillez, en la humildad, en el diario vivir. No tienes que tener un gran vocabulario, lo que tienes que tener es gran corazón para entonces hablar a los demás de tu testimonio de lo que Cristo ha hecho por ti. Lo que Isaías le pedía a los que regresaban de la deportación, lo que Pablo le está pidiendo a los romanos que hagan también, lo que Jesús está hablando y Lucas en este evangelio, que podamos ser parte del reino de Dios, haciendo que otros se acerquen también. Para esa fuerza se necesita que Dios obre en nuestra vida. ¿Estás tú abierto a la voluntad de Dios o tú quieres que Dios haga contigo lo que tú quieras en vez de tú hacer lo que Dios quiere? Recuerdo, el testimonio que voy a dar ahora une todas las tres lecturas y demás. Hace un tiempo atrás estuve en un simposio en una parroquia en Estados Unidos, donde el expositor se llama Benjamín. Él era judío, se había criado en Nueva York, de familia judía por supuesto, cuyos abuelos habían estado en el Holocausto, en Auschwitz, y fueron sobrevivientes del Holocausto porque vinieron las tropas estadounidenses y la OTAN a salvarles y demás. Entonces, él decía que mientras iba creciendo, todo lo que su familia hablaban todos los días era lo mismo. Hablando de los horrores del Holocausto, hablando del campo de concentración, cosas del Antiguo Testamento, algunas costumbres judías y demás, pero que toda la conversación se iba en los horrores que habían vivido los abuelos, en vez de hablar de cómo Dios les llamaba a una vida nueva. Entonces, cuando llegó a los 17 años que se graduó de escuela superior, se hartó de los judíos, de su propia raza. Se hizo ingeniero, se fue a estudiar y terminó con un trabajo en Bruselas como ingeniero. Cruzó el charco a Europa. Y allá entonces, él, que había renunciado a los judíos, también había renunciado a Dios, porque pensaba, yo no puedo creer en un Dios donde solamente haya holocausto, y se convirtió en ateo. Pero entonces, estando solo allí, en un apartamento, se dio cuenta que toda la gente que él conocía y con la cual trabajaba, creía en Dios, y que el Dios para estas personas no era de esa manera. Era de más misericordia, compasión, entendimiento, de mayor sentido de fraternidad, de mayor sentido de alegría. Y comenzó a pensar, tiene que haber algo malo conmigo, que no creo en Dios. Y en ese momento, reflexionando, él dice que una figura lumínica, bien intensa, bien fuerte, se le aparece de frente en su sala y que él pregunta, ¿quién eres tú? Y le dice la voz de esa figura, soy Dios. Dios, ¿y tú existes? Sí, me estás viendo. Entonces, ¿y cómo te llamas? Yahshua, que significa Jesús. Era Jesús que se le había aparecido. Y entonces, ¿y qué haces aquí? Vengo a cambiar tu corazón. Y dice que estiró la mano lumínica, se la metió en el esternón y le empezó a mover el corazón. Y dice, ¿qué estás haciendo? Estoy quitando tu odio, rencor, resentimiento, venganza, injusticia, trastocación, hipocresía, etcétera, etcétera. Para cambiarlo por un corazón tierno y misericordioso que crea en mí y que me sirva y que me lleve a los demás. Ya quisieras tú que hicieras eso con tu familia, ¿verdad? Entonces, en ese momento él se quedó consternado pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? Dios es real, Dios está vivo, Cristo existe.
Sí vino y no le hicimos caso. Y aquí está. Y entonces, cuando diga esto a mi familia, ¿qué va a pasar? Porque en la familia de él, los judíos, pero les prohibían leer el Nuevo Testamento. Les prohibían creer en Jesús. Les prohibían ir a iglesias cristianas y menos católicas. Les prohibían todo lo que fuese del Nuevo Testamento y tenían entonces que quedarse solamente con el Antiguo Testamento y el Holocausto. Entonces él decía, cuando vaya mi familia, porque la norma judía era que si creían en Cristo, los botaban de la familia y los botaban del judaísmo. Entonces él dijo, pero esta es la verdad, Cristo está vivo y presente. Y entonces, una vez cesó esa manifestación de Jesucristo, que él se sintió en paz, con la misericordia de Dios, perdonado y que podía perdonar a los demás, él entonces hace un alto en su trabajo, vuelve a Nueva York para hablar con su familia. Y el padre y la madre empezaron a llorar, no de alegría, sino de tristeza, porque sabían que según la ley judía tenían que botarlo de la familia. Doloroso, horrible. Entonces, su hermano sí creyó. Y su hermano no solamente creyó, sino le gustó tanto la idea que entonces se mudó a Jerusalén. Entonces, Benjamín volvió a Bruselas, terminó el trabajo que estaba haciendo allí. Cuando terminó su trabajo, su hermano le llama y le dice, estoy en Tierra Santa, ven acá para que podamos juntos hacer algo y podamos juntos conocer más de Jesucristo sobre lo que Él hizo. Y entonces vuela para Tierra Santa. Cuando llega a Tierra Santa, interesante, un palestino fue que les ofrece apartamento, un sitio donde quedarse y demás, y lo alquilan, y se dedicaban todos los días a leer la Biblia. Empezaron, parte del Antiguo Testamento, pero empezaron a leer el Nuevo Testamento, todo lo de Jesús. Y entonces, con una mentalidad de judíos de lo que es el Antiguo Testamento, fueron viendo cómo todo lo que decía el Antiguo Testamento concordaba con Jesús, que apuntaba hacia Jesucristo como Señor, Dios, hombre, Salvador. Entonces vinieron otros judíos que se dieron cuenta de que ahí vivían dos de los judíos que sí creían en Jesús como Señor y Salvador, que habían encontrado al Mesías. Y la panacea de los judíos es encontrar al Mesías. Y estos dos lo encontraron. Entonces fueron cada vez de uno en uno, de dos en dos, atendiendo gente en su casa, explicando las Escrituras, hablando de Dios, de las profecías y de Jesucristo, hasta que fueron convirtiendo muchísimos judíos y comenzaron el movimiento Jews for Jesus, judíos por Jesús, porque él decía que se sentía en su casa siendo judío. Entonces, es curioso porque él relata que una vez fue a Jerusalén un hombre que hablaba del Espíritu Santo y que oraba por los demás, y entonces fueron allí y hablando del Espíritu Santo, dice, ¿y qué es eso? Y entonces este hombre oró por Benjamín y recibió el bautismo en el Espíritu Santo, recibió un Pentecostés, y entonces empezó a hablar en lenguas, y él decía, tengo que estar bojacho. Pero se dice que se le perdió la guagua porque se hizo muy tarde, y entonces él tenía que caminar desde Jerusalén hasta donde vivían en Betania, y era un camino oscuro y largo, pero él decía que iba caminando por allí hablando en lengua, alabando y glorificando a Dios, y hasta que llega a su casa y demás y empieza a orar y dice, pero ¿qué es esto, Señor? Y es la fuerza de lo alto. Ahí Dios le dio la fuerza y el conocimiento para completar y conocer la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de ahí entonces empezó a convertir a los demás judíos. Dios obró en él por una misión especial que tenía para él. Pero Dios quiere obrar en ti para una misión especial contigo, para con los tuyos y los que te rodean. Para eso hay que pedir la fuerza de lo alto. Hay que pedir que Cristo sea el centro de la vida, que el Espíritu Santo nos tome, nos llene, nos interpele, nos unja, nos fortalezca y nos mande. Tenemos que perder el miedo. Él perdió el suyo. Tuvo que enfrentarse a la familia, tuvo que enfrentarse a los judíos, tuvo que enfrentarse a mucha otra gente, Benjamín. Y Benjamín significa el más pequeño. Pues quizás tú te sientas como el más pequeño en tu vida, en tu casa, en el trabajo, donde sea, pero Dios puede utilizarte a ti como utilizó a David para vencer a Goliat.
vencer los problemas, las dificultades, las situaciones, para poder ayudar a otros a encontrar el camino que es Cristo Jesús. Para eso pide al Señor la fuerza de lo alto. Pide al Señor que se manifieste, que te llene, que te interpele, que te unja, para que sea la gracia de Dios que esté en ti. Por lo tanto, no pienses que no puedes hacer nada. No pienses que eres poca cosa. No pienses o que eres muy joven o que eres de mucha edad. No pienses que la salud no te permite. Si estás vivo y respiras, Dios te puede usar de instrumento. Jesús te llama a que tú puedas hacer el bien a otra gente. Jesús te insta a que tú puedas dejar que Él obre contigo, en ti y a través de ti, para que otros crean, se acerquen a Jesús, pero hablen el corazón, porque esta vida no es simplemente para lo material, esta vida es para Dios, prepararnos aquí para llegar al cielo, pero prepararnos aquí para animar a otros a que encuentren el camino y lleguen al cielo. Por lo tanto, deja que Jesús sea tu fortaleza, tu esperanza, tu consuelo, pero la fuerza de tu vida para ir a la calle y conquistar corazones para Cristo. Que Dios te bendiga. Alabado sea Dios, gracias a Dios y a ustedes. Creo en un solo Dios. Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Oramos al Señor para que nos renueve con su Espíritu. Para que el Evangelio pueda ser llevado a todas las tierras, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la unidad de los cristianos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestra sociedad valore, respete a cada cual, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven en pecado y rechazan la gracia de Dios, para que se abran al amor de Dios y cambien de corazón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren a causa de la guerra, la violencia, el egoísmo, para que sean libres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que participan del banquete de Cristo, para que puedan ser discípulos suyos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las necesidades de los aquí presentes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que nos escuchan o miran a través de la internet, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por Puerto Rico, para que sea libre de todo mal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, las oraciones de tu iglesia, y ya que nos invitas al banquete de tu reino, haz que un día merezcamos disfrutar de tu gloria y la compañía de los santos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse para la ofrenda. Pedimos su generosidad en la ofrenda. Así, gracias.
Todos los amigos que quise escoger
gracia te acompañe en el día. Oren, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa la Iglesia. Oremos, Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos. Sé bondadoso con nosotros y concede a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Por esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Te alabamos, Cristo Redentor, alabanza a tu nombre Salvador. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Te alabamos y te bendecimos, divino Redentor, santo y alabado Cristo Salvador. Gloria a ti, Jesús, gloria a ti, Jesús, gloria a ti, divino Salvador. Este es, Jesús, el sacramento de nuestra fe. A cada estrofa podemos responder: renuévanos, Señor, con tu Espíritu. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco y nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbeles en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu. Ahora alabamos y glorificamos a Dios Padre ofreciéndole el sacrificio de Jesús. Ofrezcamos también nuestro esfuerzo por un mundo evangelizado. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz sea con ustedes. Y con su espíritu. Hermano, démonos fraternalmente la paz. La paz contigo, te bendice. La paz contigo. La paz contigo, te bendice. La paz, Dios le bendice. La paz te bendice. La paz, mi hija, te bendiga. La paz le acompañe. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleve a todos a la vida eterna. Cuerpo de Cristo, sangre de Cristo. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Tomamos un momento para darle gracias a Dios y le decimos gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Porque nos retas con tu palabra y reconfortas con la Eucaristía. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Porque nos das nuevos impulsos de vida. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Porque nos renuevas con tu espíritu. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Porque nos haces artífices de justicia y de paz. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Porque nos haces tus discípulos y misioneros. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Porque nos das tu paz para llevarte a los demás. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Oremos. Señor Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse para los avisos. Buenas tardes, hermanos. Antes de comenzar los avisos, hoy es una grata alegría a nuestra parroquia, a los padres, que una joven hoy cumple, o ayer cumplió hoy 15 años, hoy, ¿verdad? 15 años,
y quiere consagrarse al corazón de Jesús, corazón inmaculado de María, la joven que se llama Diana Natalia García Fox pasa al frente con sus padres José, futuro diácono, y su esposa Giovanna, que el Padre da la bendición. Bendícele, Señor, con tu gracia, ve delante de ella para abrir camino, a su lado para acompañarle, tras ella para protegerla, sobre ella para velar por ella, pues ella para sostenerle. Úngele con tu amor, clemencia, presencia y benevolencia, que tu Espíritu Santo le llene, fortalezca, unja con tu amor, para que pueda alabarte, glorificarte y servirte y ser testimonio de tu amor por Cristo nuestro Señor. Amén. Que Dios te bendiga, felicidades. 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 Cumpleaños feliz, cumpleaños, cumpleaños feliz. Bueno, después de este gozo y alegría de recibir a esta hermana nuestra joven, que cumple 15 años, que deseamos muchos años de vida, de mucha sabiduría, y que el Espíritu Santo siempre esté en tu corazón para que los proyectos que tú realices sea para la gloria de Dios. Amén. Ahora vamos al aviso parroquial, la vida parroquial. Primeramente, el taller de oración, asamblea de oración, se reúne los lunes, luego de la Santa Misa. Tenemos un gran bazar auspiciado por Salterre. Que sigan trayendo cositas para el bazar, le vamos a agradecer en el alma que nos ayuden, no importa que venga la tormenta. Vamos a ir contra viento y marea. Pero nada, estamos recibiendo todas las cositas que ustedes nos traen. Si no, pues llaman a Francelín al 486-9949, tenemos el teléfono, y lo que sea, pues nos dejan saber. Gracias por su cooperación y estaremos aquí con el favor de Dios el próximo fin de semana. Y tienen las 3B, bueno, bonito y barato. Las tres cosas. Así que vamos a pisar porque tienen su fin, ellos no hacen un bazar porque lo van a hacer. Ellos todos los años hacen su misión. Hoy, este año, van a San Antonio, Texas. Vamos a estar trabajando con la misa el domingo 8 de diciembre a las 8 de la mañana, va a ser televisada para todo el mundo. Y vamos a tener también el 5 de diciembre un concierto en la Catedral de San Fernando. Un ratito a pie, un ratito andando. Pero, esa es la obra, ellos están con su bautismo, ir del mundo entero y predicar el Evangelio. Así que vamos a apoyarlo a ellos, por favor. Este fin de semana vamos a apoyarlo en la compra, porque es para una obra que merece nuestro respaldo y nuestras oraciones. Así que cuenta con nosotros. También hay retiro para jóvenes adultos. Las edades son entre 18 y 25 años. Ya yo no cualifico. Por un año. Un año en la mano. Se va a dividir en 2 tandas. Las chicas son primeros, que son del 13 al 15 de septiembre. Del 13 al 15 son las chicas. Los chicos, varones, son del 27 al 29 de septiembre. Las fichas están disponibles en la oficina parroquial. Se requiere al joven, se le va a tomar un selfie. Ahí está moderno. No con el diácono, ¿sabes? No conmigo. Se va a tomar un selfie para el retiro. Por eso tiene que ir el joven a llenar la ficha. Nosotros podemos hacer, porque aquí hay personas que tienen nietos, tiene hijos, tiene sobrino, tiene vecino, joven, que podemos traerlo a estos retiros.
Nosotros somos responsables de esta juventud que vea el corazón de Cristo, que sienta el corazón de Cristo. ¿Cómo lo siente y cómo lo ve en estos retiros? En vez de estar perreando, en vez de estar en muchas cosas del mundo, vamos a ofrecerle lo mejor del mundo, que es el corazón de Cristo. Y en este retiro van a encontrarse con Él y con Cristo, que tiene que ser su héroe, tiene que ser su norte y su fin. Así que nosotros podemos aportar trayendo jóvenes a este retiro. En el boletín está así que vamos a ser propagadores. Entonces, la clase bíblica este año es sobre el libro de Job. Mucha gente oye Job, pero no sabe quién es Job. Pues Padre Tony Ramos, un gran versado en la Escritura, yo creo varios cursos con él, muy bueno, va a tratar del libro de Job. Va a ser el 8 de octubre a las 7 de la noche en la Casa Centro. Así que están invitados todos para ir creciendo en la fe. Aquí tenemos también, tenemos este miércoles 28 de agosto, hay una reunión para los interesados en participar en el Ministerio de Liturgia. Este es el ministerio, puede ir jóvenes también. No está limitado a personas adultas. Los jóvenes pueden ser parte del Ministerio de Liturgia. Y sería bonito que los jóvenes estuvieran aquí proclamando la palabra. Eso es hermoso. Ve un joven proclamándola. Así que invitamos a los jóvenes este miércoles también a que se unan al Ministerio de Liturgia. Y a todos los que están interesados, jóvenes adultos, vengan. Porque den a Dios lo que es de Dios. Usted es de Dios, de ese Dios. Ven acá y proclame la palabra de Dios. Y vea que sentir, cuando usted ve este mar de gente hermosa, se le quita el miedo. No tiembla. Y se llena de gozo y alegría. Créanme. Así que los invitamos este miércoles 28 de agosto, reunión para los interesados en participar en el Ministerio de Liturgia. Y tenemos desayuno de oración, que es el sábado 7 de septiembre. Invitado Orfeo Caribeño Randy Jarabe de Puerto Rico. Todo eso por medio peso. El tema es la música sacra, instrumento de sanación. Va a ser aquí en el salón parroquial de 8 a 11 y los boletos los pueden adquirir en donde venden los refrescos, nuestra hermana Flori. Es bueno que respaldemos este desayuno de oración porque tiene su propósito. El propósito de esto es mantener la capilla abierta. Y este ministerio, este sábado, el 17, cumplen 13 años de estar siendo la luz en la capilla. Porque ustedes no saben cuánta sanación, cuánta salvación y liberación ha habido en esa capilla. ¿Gracias a quién? A ustedes, a cada uno de nosotros. Cuando participamos en el desayuno de oración, estamos colaborando con los cofrades, con los adoradores. Dice, cuenta con nuestro respaldo y ellos, amén de eso, le ofrece una catequesis. Esta vez la música sacra, como nosotros en nuestros hogares podemos orar con la música sacra. Y eso es importante porque muchas veces la música juega un rol importante en la vida de uno. Y cuando una música sacra te relaja, te libera el estrés y te hace ver el corazón y meditar sobre tu cristianismo. Así que te invitamos el 7 de septiembre. Y tenemos el menú por nuestro hermano Enrique. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Enrique, para los que no me conocen, y sirvo en el Ministerio del Buen Pastor. El Ministerio del Buen Pastor es aquel ministerio que sale a las calles a servir a los necesitados, a los sin techo ni hogar. Así que estamos muy contentos de estar sirviendo hoy el desayuno de almuerzo, que ya ahora se convierte en almuerzo. Así que voy a empezar rápidamente.
por los tradicionales pastelillos artesanales que todos los domingos los tenemos. Tenemos también café, chocolate y el almuerzo. Vamos a empezarlo hoy con un majado de malanga, con una ensaladita verde, unos tostoncitos de pana y una rajita de aguacate. Esa es. Y para los que quieren un poquito más sólido el asunto, tenemos un arroz chino puertorriqueño. El concepto lo hemos puertorriquecin. Bueno, ustedes entendieron. Eso mismo. Sí. Y eso va a tener un pollito al ajillo acompañado con una ensalada verde y también le vamos a colar un tostón de pana para que no se nos queden sin él. Y hay unos postres que ya han cogido viaje, solamente el que me está quedando ahora es el de flan de queso. Pero no lo tomen a la ligera, porque esta mañana tuvimos la experiencia de que creían que no iba a tener buen sabor y la persona regresaba o se comían 1, 2 y hasta 3 consecutivos. Así que es para que no lo tomen a la ligera. Y unos flans quedan ya quedan 2 nada más. Esta cosita de Navidad. Cosita. Tembleque. Sí. Sorry. Adicional, tampoco tomen a la ligera el asunto del iced tea, porque el iced tea está con su fórmula adicional. Y cuando lo prueben me van a decir si es o no es verdad. No lo dejen pasar, no lo dejen. Va a saciar y va a refrescar de verdad. Tengo en adición el que se había desaparecido desde la feria, que regresa, el bacalaíto. Sí, van a ver bacalaíto. Y con el buen deseo de que todos tengan un buen provecho, no se vayan, quédense un ratito compartiendo y aprovechen este momento tan especial. Así que eso es todo. Muchas gracias, nos esperamos allá. Gracias. Y los que van a almorzar, aprovechen conmigo. Yo llevaba 2 meses fuera de la parroquia y aquellos que creían que yo no venía, se ha podido dar tremenda alegría. Me pueden invitar a comer bacalaíto, el tembleque, el tostón de pana, la raja de aguacate. Y hablamos. De eso hay que hablar. Así que nos podemos, sin calma, familia, no hay prisa. Vayan al merendero, al fresco, comemos con paz y amor, disfrutamos para la gloria de Dios. Vamos a ver los niños, que los niños vengan a nosotros. Gracias, Dios le bendiga. Muy bien, los niños hicieron sobre lo que se habló en la homilía, así que caminamos con Jesús y cambiamos el odio por amor, la venganza por perdón, para pasar por la puerta estrecha. Así que un aplauso para los niños. Así, hay un anuncio mañana lunes, tenemos en la misa regular, tendremos oración de sanación, así que les invito para que podamos participar y compartir para orar por lo que todos necesiten de sanación. Será una oración general que se va a hacer, así que les invitamos mañana a las 7 para la misa. El martes, que es Santa Mónica, vamos a orar por las madres. Santa Mónica se dedicó a orar por su hijo y por su esposo, 33 años por su conversión, así que oremos por las madres ese día. Y el miércoles, que es el último día que voy a estar con ustedes, es San Agustín.
Así que ese día vamos a orar por la familia. Así que les invitamos a que participen, disfruten, compartan y formemos más comunidad. Hay algo del párroco para leer ahora. ¿Dónde está la monitora? ¿Hay algo para leer? Una carta del Padre. Ya. Pues nada, está la carta del Padre. Estimados feligreses, paz y bien en el Señor Jesús. Solo unas líneas para agradecer a Padre Terry su ministerio entre nosotros. He sabido no solo de su disponibilidad en el diario de la parroquia, sino su excelente taller que condujo durante 4 días. Padre Terry, muchas gracias. Que Dios se lo pague con múltiples bendiciones, tanto para sus hermanos de su congregación del Santísimo Redentor, como también a su familia y por supuesto para usted mismo. Sepa usted que la persona de sacerdote es muy especial en nuestra comunidad de fe, como lo ha podido comprobar a través de la oración que hacemos de lunes a viernes hace más de 10 años. Pero cuando ese sacerdote, que siempre es un regalo de Dios, hace presente su ministerio y nos enriquece con su presencia, se hace más concreta, especial y cercana. Esta es su casa y ya es parte de nuestra familia de Santa Bernardita. Gracias por permitirme estar estos días con mi familia. Que Dios se lo pague con creces. A todos un saludo de corazón, Padre Willy Peña Morero. Gracias. Gracias a todos, se les quiere de gratis, es excelente, me encanta, así que cuando quieran me mandan a buscar por ahí. Muchas gracias, se aprecia. Estamos a las órdenes de San Agustín de Puerta de Tierra. Ese aplauso está flojo. El Padre se merece un aplauso de mucha fuerza, cariño y aprecio, porque ese varón ha dado un taller aquí. Muchas gracias. Gracias a todos, quiero felicitar a todos por la organización que hay aquí, es excelente. Y gracias al Ministro de Música, un aplauso para ellos que lo hicieron muy bien. Y gracias a todos y cada uno de los servidores, como decía Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. El Señor esté con ustedes. Que Dios les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Regresemos a nuestros hogares convencidos de que el amor de Dios es lo más grande que podemos tener y que a ejemplo de María descubramos la presencia amorosa de Dios en nuestra vida. Con gozo y alegría, hermanos, lo podemos decir en la paz del Señor. Gracias a ¿Cómo estás? Te bendiga. Saludos. Dios te bendiga, Padre Espíritu Santo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Que Dios les bendiga y les acompañe. Felicidades. Hola.